el sindicato de trabajadores de educación y sus líderes están sujetos a la ley como cualquier otro guatemalteco y tienen que cumplir la Constitución y la ley de guatemalteco. Ellos argumentan que se les fue firmado un acuerdo de confidencialidad que bajo nuestro análisis y el análisis de varios abogados constitucionalistas es un acuerdo ilegal, que no cumple con los parámetros de acceso a la información pública, ya que es una negociación o es un pliego petitorio de unas solicitudes que hace el sindicato o una entidad pública a ser pagado con los impuestos de los guatemaltecos, y además por ser una actuación y una negociación con una entidad pública, pues la Constitución señala que todo acto de la administración debe ser pública. Entonces, el acuerdo que ellos remiten y señalan que los ampara realmente es un acuerdo ilegal que se firmó desde la administración anterior, que tiene que parar y que por eso las autoridades actuales del Ministerio de Educación tienen que dar una respuesta, revocar ese acuerdo que carece de esos elementos para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública. En un programa previo que también trató este tema, bueno, solo un momento, licenciado Echeverría, hay noticia. Y vamos precisamente con Ángel Oliva. Ángel, escuchamos. Buenos días. Y es que de último momento se conoce que la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, desarrolla una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según detalla el ente investigador, esta diligencia es en seguimiento a la investigación relacionada a posibles irregularidades en la adquisición de las vacunas Sputnik. Hasta el momento no se ha detallado qué es lo que estaría buscando el Ministerio Público en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Le daremos el seguimiento que corresponde al tema, seguramente en Patrullaje Informativo o antes si hay noticia. Regresamos entonces con el licenciado José Echeverría. José Echeverría es director del Movimiento Cívico Nacional. Estamos tratando el tema de la confidencialidad a la cual se opone el Ministerio de Educación del pacto colectivo como tal de esa entidad. Licenciado Echeverría, la pregunta que iba a hacerle era la siguiente, basado precisamente en lo que dijeron un par de fuentes en un programa previo. Dijeron, bueno, usaron una artimaña legal. ¿Esa artimaña legal es nula de pleno derecho o usted cree que todavía tendría que ser revisada como tal? Si es que usted también la considera una artimaña legal. Sí, yo lo considero una artimaña legal, o digamos una disposición administrativa que es ilegal y que está contraria a no solo la Constitución, pero también la Ley de Acceso a la Información, y por parámetro constitucional no debería de ser sostenida constitucional y legalmente. Ahora bien, yo creo que puede ser de oficio de parte de la misma administración, puede ser una revisión, que es lo que nosotros estamos solicitando también, una revisión a las actuaciones administrativas de manera judicial, en este caso a través de un amparo, pero creo que de una o de otra forma sí tiene que ser cambiado, porque no podemos seguir permitiendo, seguir construyendo o avanzando en nuestra dinámica social con base a disposiciones a todas luces ilegales y a esas artimañas que se vayan acumulando una tras otra. ¿Qué está haciendo al respecto el Movimiento Cívico Nacional? Cuéntenos más de eso. Sí, nosotros el día de hoy interpusimos un amparo en contra de la ministra de Educación, porque por varios meses hemos hecho solicitudes de acceso a la información pública. Esta fue negada en torno al proyecto de pacto colectivo y a las solicitudes que hace el sindicato, y luego interpusimos un recurso de revisión administrativamente para poder cuestionar esa decisión que se había hecho, y la ministra que confirma esa decisión, y ya con eso es que agotamos la instancia administrativa para interponer el día de hoy este amparo para que se restituya el derecho de acceso a la información pública y se asegure el derecho constitucional de transparencia en las
los actos de la administración pública, que vale la pena también decir que es un derecho humano reconocido también internacionalmente, y también en jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos al respecto. Tengo aquí una pregunta de la audiencia que es prácticamente instantánea. Licenciado, dice, un amparo contra la ministra, pero la ministra ha dicho que quiere que el pacto sea abierto y transparente. ¿Cómo le explicamos esto a nuestro oyente? Nuestra oyente, que es una mujer, por cierto. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, porque la ministra ha dicho que quiere que sea transparente y ella es la autoridad. El sindicato no es la autoridad, no son funcionarios públicos y no son quien tienen la última palabra en el Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación, con sus autoridades, puede revocar este acuerdo con una nueva disposición administrativa donde no se acepte esta confidencialidad por no cumplir con los parámetros, o bien puede restituirlo a través de una decisión judicial, pero tiene, digamos, diversas vías. Y yo creo que, si bien lo ha mencionado, que me parece una declaración en el sentido adecuado en torno al parámetro de acceso a la información pública y derechos humanos, pero tiene que hacer la acción que ya sea, hacer que sea público de digamos, a través de una decisión administrativa que revoque el acuerdo anterior. Entonces yo creo que pedirle al sindicato que haga público realmente no es la vía, porque el sindicato no son funcionarios públicos. Ellos también ellos están sujetos a la ley, a la Constitución, y realmente quien tiene que hacerlo público y quien tiene que cumplir con el acceso a la información es el Ministerio de Educación, que es la autoridad reclamada en este caso. Según su análisis, licenciado, ¿qué puede ganar o qué podría ganar el sindicato si esto se hace en confidencialidad y no de manera abierta? Yo creo que lo que puede ganar el sindicato con esta opacidad es que no haya una discusión real sobre el futuro de la educación y sobre la dignificación del trabajo de los maestros en la educación pública. Porque lo que ha sucedido es que en esta secretividad ya los ciudadanos conocemos el proyecto aprobado a final y nuestra capacidad de discusión, de análisis y digamos como estos espacios en donde periodistas pudieran cuestionar sobre si el salario es digno, sobre si la forma de contratación de los maestros está basada en mérito, en qué está basada. O sea, hay muchas disposiciones que los guatemaltecos tenemos no solo el derecho a conocer, pero que también sería de beneficio para el futuro de la educación de Guatemala, que podamos conocer. Obviamente se pueden analizar los pactos colectivos anteriores, pero analizar hacia atrás no nos va a dar tanto como poder analizar hacia futuro sobre cuál va a ser el pacto colectivo que se va a aprobar, qué es lo que se está discutiendo, para tener esa como discusión nacional sobre la educación en Guatemala. Discusión nacional, pero usted mencionó también el hecho de que al hacerse público, al no ser secreto, digamos, habría la posibilidad que, por ejemplo, periodistas pudieran cuestionar aspectos de este pacto colectivo. Por ejemplo, si está financiado o no, si tiene algo como eso, por ejemplo. Pero digamos que eso llegara a ocurrir, ¿esto hasta qué punto puede pesar en la discusión final? Yo creo que puede pesar muchísimo, porque tanto de si está financiado o no, sí, van a seguir existiendo las juntas mixtas de contratación o de despidos en donde ilegalmente se le puede o se le ha delegado al sindicato funciones administrativas. Yo creo que todos estos aspectos son muy importantes de conocer en el momento que se está negociando, porque si se conoce y se puede hacer un análisis y decir, miren señores, usted está solicitando algo que es contrario a la Constitución, que es contrario a la ley, que es contrario en contra del beneficio de la educación o del financiamiento general. Yo creo que sí es muy importante, y yo creo que esa secretividad no solo impide estos aspectos, sino que también hace que como la presión que pueda ejercer los líderes sindicales sobre el ministerio sea mayor, porque no hay un acompañamiento y verduría de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, que eso no es aceptable bajo los parámetros constitucionales de nuestro país.
Para que quede totalmente claro, recuerdo un ejemplo del pasado, que un presidente decía, sí, vamos a firmarlo, y su ministro de Finanzas decía, no hay financiamiento, no hay respaldo para eso. Y de todas maneras, bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Sigamos con el tema de un pacto colectivo en secretividad. Y lo que usted ya nos explicó que podría ganar, entre comillas, o ganar el sindicato al no exponerlo públicamente, y lo que también el ministerio podría ganar al hacerlo, porque existe ese seguimiento no solo de la prensa, sino en general de la ciudadanía. Y ¿cómo ve usted esa negociación en esta ocasión? ¿Usted cree que hay algo diferente a lo que ha pasado antes? Mira, yo creo que hay una nueva administración, hay un nuevo gobierno que recién asumió hace algunos meses, que ha expresado tener una política de cero tolerancia a la corrupción, una política de prácticas de transparencia y de buen uso de los fondos públicos. Entonces, dicho eso, yo creo que debería de haber un cambio sustancial en lo que lastimosamente ha venido degenerando las negociaciones de pactos colectivos, ciertos privilegios ilegales y ciertas posiciones de privilegios exclusivos para ciertos líderes sindicales que han tomado esos privilegios y posiciones como una herramienta de manipulación y de presión política, inclusive ante diferentes sectores. Entonces yo creo que sí debería ser diferente, debería cambiar. Bueno, usted se refiere, licenciado Echeverría, a ciertos privilegios ilegales. Veo el reloj y me gustaría formularle la pregunta, pero creo que si lo hago, vamos a cruzar la línea de la hora de la pausa. Así que si usted me permite un momento, vamos a ir al corte y al regresar tratamos ese tema de ciertos privilegios ilegales, porque esto es realmente digno de analizarse, como para que usted nos diga qué es lo que considera usted privilegio ilegal, y son ciertos, como usted dice. Así que bueno, 10:40, la pausa, volvemos.
Viene Patrullaje Informativo. Tramo final de la primera hora de hoy. Gracias a nuestra audiencia, como siempre, gracias a nuestra fuente, José Echeverría, director del Movimiento Cívico Nacional, quien se encuentra por la vía telefónica conversando acerca de un amparo que se ha presentado contra la falta de transparencia en el Pacto Colectivo de Educación. Un agua mineral. Y previo a la pausa, el licenciado Echeverría mencionaba ciertos privilegios ilegales de las que gozan algunos por medio de este pacto. ¿Podría ser más específico en ese sentido, licenciado Echeverría? Sí, gracias Luis Felipe. Yo creo que partimos de un privilegio ilegal cuando desde la administración pública o con recursos públicos se paga o se financia algo que no cumple los parámetros legales y constitucionales. Y en este caso, en el sindicato de educación, por ejemplo, todo sindicato es una entidad que tiene que ser financiada propiamente, y yo creo que cuando hay esos privilegios que maestros no pueden gozar, no ir a trabajar al ocupar cargos sindicales, eso es un privilegio ilegal desde mi punto de vista, y yo creo que he conversado también con otros abogados, lo ven de la misma manera, porque se está financiando con dinero público y con dinero destinado al funcionamiento de la educación un sindicato y a sus líderes, y no teniendo, digamos, ese cumplimiento en el presentarse a laborar o ciertas horas que se les permite no laborar al pertenecer a ciertas posiciones sindicales. De igual manera, existe también una delegación, o ha existido en el pasado una delegación de funciones administrativas. Las funciones administrativas y el ministerio tiene la función administrativa y el poder administrativo de contratación y despido de personal, y no lo puede delegar en un tercero y tampoco en un sindicato, ni formar las famosas juntas mixtas o algo por el estilo, que también conforma una especie de privilegio ilegal, porque no los ciudadanos no tenemos esas prerrogativas porque no somos funcionarios públicos, y tampoco lo puede tener personas que ocupen puestos o que estén en el sindicalismo. Entonces, esos podría mencionar que son muy concretos, pero es por eso que queremos analizar el borrador y el proyecto de pacto colectivo que propone el sindicato para ver que no existan estas delegaciones de funciones administrativas, ni tampoco esta especie como de liberación de responsabilidades laborales a los líderes o quienes ocupen ciertas posiciones dentro del sindicato. Licenciado, el tema de la inamovilidad también entra en esto. Ocurre que en algunos casos no se puede destituir a alguien porque pertenece al sindicato. ¿Es eso así? Yo creo que sí, y también a nosotros nos preocupa, hemos recibido diferentes comunicaciones de maestros, incluso de sindicatos, porque no es un único sindicato, sino son varios sindicatos que no están de acuerdo, y muchas veces también hay un manejo de personal en el sentido de si un maestro está sindicalizado, puede optar o tener, digamos, negociar un mejor lugar, un lugar más cercano para dar clases que le quede más cerca de su hogar, y a quienes no están sindicalizados, digamos, sufren una especie de represalias por parte del sindicato y terminan en puestos de trabajo más lejanos, con mayor dificultad de acceso, y está también el tema de la inamovilidad, que yo creo que no, pues cualquier trabajador, especialmente público y el Estado, por ser pagado con impuestos de los guatemaltecos, se tiene que poder revisar su desenvolvimiento, sus resultados y también sus méritos, y quienes tengan, ¿verdad?, que puedan tener un salario digno, pero basado realmente en una mérito y propiedad que se vea reflejado en la educación de Guatemala.
Y en tal sentido es ahí donde ustedes ven la necesidad de que esto se discuta, se converse, se hable de manera pública, abierta, transparente y que no haya, digamos, secretividad. Entre otras cosas, ustedes ahí ven la gran importancia de que esto sea público. Definitivamente. Y Luis Felipe, estamos hablando de un tema trascendental para el país. La educación es trascendental. Tenemos flujos de migración enormes en el país y es por falta de oportunidades, y la educación juega un rol prioritario en la generación de oportunidades y en el futuro del país. Guatemala está pasando también por un bono demográfico para otros países incluso mucho más desarrollados que Guatemala. Tener un bono demográfico sería una gran noticia, y nosotros no estamos pudiéndolo aprovechar porque tenemos deficiencias serias en la educación y en la generación de oportunidades, y eso se refleja en falta de productividad laboral de calidad en nuestro país. Podemos traer miles de dólares, millones de dólares, miles de millones de dólares en inversión en Guatemala, pero si no está el componente de educación de calidad, no habrán trabajadores capacitados para acceder a esos trabajos. Entonces yo creo que estamos hablando de un tema que es trascendental para el país, no solo actualmente, sino también a futuro, y que lastimosamente hemos llegado a puntos tan básicos como el que estamos discutiendo hoy, de si tiene que ser público la negociación y las solicitudes de un sindicato a una institución pública. Eso es realmente lamentable, pero hay que solucionarlo, y bueno, es el fundamento y es la base de donde hay que partir, y a partir de ahí, por eso mencionábamos que es importante discutir cuál es este proyecto de pacto colectivo, ver si cumple con los parámetros adecuados, ver que no tenga privilegios ilegales, porque yo creo que la población también está cansada que se utilicen los fondos públicos para el beneficio de unos pocos y que se vaya capturando el poder público de esa manera. Incluso en este caso, yo creo que sí es muy importante poderlo analizar, y yo creo que los maestros también tienen un rol importante en no seguir como aceptando esas intimidaciones que nosotros nos han comunicado, que llegan de diferentes formas, desde puestos de trabajo, desde, en este caso, casi amenazas de inmovilidad y de retiro, de pérdidas de plaza, de trabajo. Entonces yo creo que sí es importante para el país, Luis Felipe. Nos queda muy poco tiempo, licenciado, y tengo una pregunta de un oyente. Escribe de Alta Verapaz y firma como maestro. Dice, ¿por qué prestarle tanta atención solo al pacto colectivo de educación si hay tantos otros? ¿Qué le contesta de manera rápida? Sí, yo creo que hay que prestarle atención a todos. Nosotros como Movimiento Cívico Nacional, y yo puedo hablar en nombre de la organización, hemos decidido iniciar con por la trascendencia que tiene para todo el país y para el futuro de nuestra nación, porque también hemos recibido, digamos, diferentes conocimientos de prácticas que son privilegios ilegales que se deben de finalizar. Y es por eso que iniciamos con este pacto colectivo de educación, y a le ponemos atención. Tenemos esa estrategia legal de revisión, también para comunicarlo al público, y yo creo que mientras más actores, más organizaciones también puedan sumarse y le podemos prestar atención, no solo a este pacto sindical, pero también a otros, creo que va a ser en beneficio para todos. Pues muchas gracias, licenciado Echeverría, que tenga usted un magnífico día. Vamos a la pausa y regresamos.